Bueno, estamos empezando un nuevo estudio, es acerca de la primera epístola del apóstol Pedro. Y como digo, bienvenido de parte de la primera iglesia bautista a esta aventura de fe al estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar primero con el capítulo 1 y vamos a estudiar hoy hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Bueno, estamos empezando un nuevo estudio, es acerca de la primera epístola del apóstol Pedro. Y como digo, bienvenido de parte de la primera iglesia bautista a esta aventura de fe al estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar primero con el capítulo 1 y vamos a estudiar hoy hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberle visto, y aunque no le ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Este es el pasaje de las Escrituras que vamos a estudiar en este tiempo, y vamos a hacer algo muy práctico en medio de este estudio, porque lo que estamos haciendo es una diagramación de texto para que podamos sacar las enseñanzas. Es un estudio bíblico y espero que usted lo disfrute y espero que usted también participe allí en su casa de la enseñanza y que pueda también hacer su propio estudio. Bueno, en primer lugar tenemos la salutación en este pasaje. Sabemos que es Pedro quien está escribiendo esta carta a los elegidos, dice el texto, y en el saludo el apóstol Pedro le habla y les desea abundante gracia y paz. Gracia y paz es parte del saludo natural, digamos, de la época. Principalmente los griegos utilizaban la palabra gracia como parte del saludo, como el saludo, y los judíos utilizaban la palabra shalom, que es la palabra paz. Entonces, cuando dice gracia y paz, obviamente la carta nos dice que está dirigida a un público mixto, entre los que habían judíos y entre los que también habían gentiles. Por eso hace sentido el saludo cuando menciona gracia y paz. No es un asunto de repetición, sino es un asunto de énfasis cultural que identifica a un determinado grupo de personas. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, él como Pedro se identifica como apóstol de Jesucristo, lo cual es muy interesante porque en el libro de Efesios
en el capítulo 4, cuando se nos habla acerca de que Dios dio dones a los hombres, que Jesucristo, después de descender a las profundidades, subió a las alturas y que dio dones a los hombres, se mencionan 5 de esos dones ministeriales: apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor, que son los 5 dones ministeriales. Pero de ninguno de ellos, por ejemplo, se dice evangelista de Jesucristo como parte del título. No se dice maestro de Jesucristo, no se dice profeta de Jesucristo. Solamente se utiliza el término de Jesucristo vinculado al tema del apóstol, lo cual parece muy interesante. No me voy a detener allí porque básicamente el concepto de apóstol es uno que es enviado, y en este caso Pedro se identifica como un enviado de Cristo Jesús que se está dirigiendo a los elegidos, ¿verdad?, a los cuales saluda con la gracia y la paz, que identifica 2 grupos culturales diferentes, entre los que están los judíos específicamente y también los gentiles en términos generales. Ahora, este Pedro que nos habla las Escrituras, este Pedro, ¿verdad?, es el más mencionado en el Nuevo Testamento fuera del nombre de Cristo Jesús. En primer lugar, Pedro es el que se define como apóstol de Jesucristo, hablando de su relación, no de dominio sobre la iglesia, sino su relación de sumisión ante Jesucristo. Lo que Pedro se identifica entonces como un siervo de Jesucristo, y todo lo que hace, lo hace bajo la autoridad de Cristo Jesús, lo cual es muy importante. El apostolado no es el enseñoreamiento de la grey, es la afirmación de la autoridad de Cristo Jesús sobre quien ostenta, en este caso, el título. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Tiene una autoridad espiritual que está sometida a la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, Pedro se identifica como un enviado de Jesús, como un siervo de Cristo Jesús. Pedro nace a finales del siglo I antes de Cristo Jesús, no tenemos la fecha exacta, pero él nace en Betsaida, de acuerdo a lo que nos dice Juan 1:44. Cuando se encuentra con Jesús, él estaba viviendo en Capernaum. En eso de acuerdo también al libro de Mateo capítulo 4, versículo 12 al versículo 21. Ahora, tanto Betsaida como Capernaum eran de Galilea, eran de la provincia de Galilea. Entonces, él era un galileo, un judío galileo, el apóstol Pedro, que fue encontrado por Jesús en Capernaum y fue llamado e invitado para ser sus discípulos. De hecho, Jesús le dice: vengan y síganme a él y a su hermano, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y al instante, dice, dejaron las redes y siguieron a Cristo Jesús. Aparte de eso, también sabemos que Pedro era un hombre de poco estudio, un hombre de mucho trabajo, de poco estudio, de un carácter explosivo y lanzado. Llegó a la cúspide de su fe al declarar a Jesús como el Mesías en Mateo capítulo 18, cuando Jesús le pregunta: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Pedro, sin ninguna duda, aunque no fue el primero en identificar a Jesús como el Mesías, lo hizo antes Felipe, lo hizo Andrés antes, lo identifica. Encontramos al Mesías, le dicen a Pedro, cuando le presenta a Cristo Jesús. Entonces, sin embargo, es Pedro en un momento clave el que afirma y le da el reconocimiento como Mesías a Cristo Jesús. En esa declaración de Mateo capítulo 18, el mismo Jesús nombra a Pedro como líder de la futura iglesia que él está por fundar, que él está iniciando. Así que es el líder nato de la iglesia en esa primera fase del cristianismo, y se convierte en ese sentido en una autoridad espiritual. Se convierte a partir de una experiencia espiritual. Pedro se convierte, ¿verdad?, en seguidor de Cristo Jesús, pero de ser un defensor del judaísmo, de pensar que el evangelio era solo para los judíos, se convierte en un defensor de la predicación del evangelio también a los gentiles, y él mismo le abre la puerta de la redención por la proclamación de la palabra a los gentiles. En Hechos capítulo 10 está eso. Durante el primer concilio de Jerusalén, Pedro
es el que en el libro de Hechos capítulo 15, Pedro es el que se detiene junto a Santiago y defienden la libertad de la proclamación del Evangelio sin los parámetros judaicos que querían ponerle a la proclamación del Evangelio, a la proclamación de Cristo. Entonces, de ser un defensor en ese sentido del judaísmo cristiano, digamos, de pronto entiende por la revelación de Dios que el Evangelio es para todas las personas y que nadie necesita ser judío para ser salvo, lo cual es muy importante comprender aún el día de hoy. Es este el que escribe la epístola de San Pedro, que estamos estudiando. Es este Pedro, discípulo de Cristo Jesús, apóstol de Jesucristo, y él menciona que escribe esta carta desde Babilonia. Lo menciona en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Y personalmente, después de haber revisado información acerca de esto, es muy difícil pensar o concluir de que el término Babilonia se esté refiriendo a Roma y que geográficamente Pedro hubiera escrito esta carta desde Roma y no de Babilonia, literalmente, que era una ciudad que todavía existía para los primeros 100 años del cristianismo. Entonces, personalmente yo tomo la declaración de Pedro que escribe esta epístola o esta carta desde Babilonia como literal, porque no hay ninguna indicación que nos diga y que se compare o que compare a Roma con Babilonia en ese tiempo de manera acertada. Sí va a haber una comparación de Roma con Babilonia, pero va a ser para después del año 70, en que Roma, al igual que Babilonia, va a desterrar a los judíos de su territorio, como lo hizo el imperio babilónico. Se los va a llevar y los va a distribuir por todo el imperio. Es lo que hizo Roma en el año 70. Pero esta carta entonces se ubica antes del año 70. Se calcula que esta carta fue entregada por ahí, por el año 62 después de Cristo, entre el 58 y el 62 después de Cristo. Por lo tanto, una alusión a Babilonia no corresponde todavía a una interpretación que relaciona al destierro del pueblo judío de la Tierra Santa. Entonces, por eso yo concluyo de que es Babilonia, geográficamente hablando, en Mesopotamia, en la región que era de Mesopotamia, desde donde Pedro escribió esta carta, porque allí había una comunidad muy grande también de judíos, y aunque era una ciudad en decadencia, había una comunidad de judíos establecida en ese lugar. Entonces, es este Pedro el que se identifica como apóstol de Jesucristo, que escribe a los elegidos ahora, pero que están en una condición de extranjeros, viviendo como extranjeros y dispersos en una zona geográfica específica del mundo conocido en ese entonces. ¿Cuál es esa zona geográfica conocida? Es esta de aquí que le estoy mostrando en la pantalla, que está en el territorio actual de Turquía, lo que hoy es Turquía. Allí estaba la provincia romana de Asia, estaba Bitinia, estaba Galacia, Capadocia y el Ponto, que cubría una buena parte de lo que hoy es el Mar Negro. Entonces, la carta del apóstol Pedro va dirigida a los elegidos que viven en la zona de Turquía y los alrededores de lo que hoy es el Mar Negro. Allí estaban asentados estos territorios. Ahora, una característica muy importante de estos destinatarios que estaban en la actual Turquía, la resalta Barclay en su comentario acerca de la epístola de Pedro. Y William Barclay toma una cita de una epístola apologética del año aproximadamente entre el 150 y el 200 después de Cristo, que se llama Epístola a Diogneto, y allí hay una descripción interesante del concepto extranjero aplicado a los cristianos, porque Pedro dice los elegidos extranjeros, elegidos y extranjeros. Interesante, dije, porque Diogneto, en esta epístola a Diogneto se define entonces al extranjero cristiano de la siguiente manera. Dice así: ellos habitan en las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporarios. Toman su responsabilidad como ciudadanos y soportan todas las discapacidades como extranjeros.
Cada país extranjero es su tierra natal. Y toda tierra natal, su país extranjero. Pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Mi amigo, mi amiga, mis queridos hermanos, si hay algo que esta época nos ha enseñado y eh, nos ha empujado a descubrir y a pensar mucho más seriamente, es que somos extranjeros en este mundo. Somos extranjeros en este mundo. Estamos de paso por aquí. Estamos de paso por aquí. Nadie tiene la vida comprada eternamente para estar en esta tierra y en esta vida. Somos extranjeros. Y me agrada mucho que Pedro hubiera hecho mención de este término porque en realidad es lo que somos en este mundo. A veces nos pasamos la vida pensando que todo lo que tenemos que vivir está aquí, y no es cierto. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Entonces, para recordar que somos extranjeros, que estamos de paso, y eso es lo que el apóstol Pedro identifica, ¿verdad? Les ayuda a recordar su verdadera identidad a los cristianos, hablando de que somos extranjeros. Este no es el mundo en el que nos vamos a quedar, ni es el mundo que Dios quiere para nosotros. Él tiene un propósito mucho más grande. Entonces, ahora, estos elegidos extranjeros que están por dispersos en esa región geográfica que ya les mostré, dice que son elegidos según la previsión de Dios Padre, según la previsión, es decir, con el conocimiento previo o con la omnisapiencia de Dios. Es decir, Dios lo sabe todo, sabe lo pasado, presente y lo futuro. Él no tiene que preguntarse, ni dudar, ni estar en incertidumbre sobre lo que viene mañana, porque Él lo sabe absolutamente todo. Cuando Pedro dice somos elegidos por la previsión de Dios el Padre, es que Dios ya sabía de antemano quién era yo, ya sabía de antemano cuál va a ser mi respuesta al mensaje de salvación, de redención. Ya sabía de antemano si yo durante el camino de mi vida voy a aceptar la oferta redentora que Él me presenta a través de su Hijo. Entonces, somos elegidos según la previsión, el conocimiento previo de Dios. Y vamos a continuar con el texto para que podamos luego sacar una conclusión más contundente respecto a estos términos que el apóstol Pedro está usando respecto a nosotros, los elegidos. Entonces, elegidos según la previsión del Padre, ¿verdad? De Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Es muy interesante porque aquí está la Trinidad participando en nuestra elección. Dios Padre, con el conocimiento previo, nos elige, nos conoce y nos elige. El Espíritu Santo nos cubre con su obra santificadora y Jesucristo nos redime por su sangre. Ahora, lo voy a leer al revés para que usted vea cómo se ve esto de modo que pueda entender con más profundidad el mensaje. Ser redimidos por la sangre de Jesucristo para obedecerle mediante la obra santificadora del Espíritu Santo que ya fue determinada por la previsión del Padre. ¿Qué le parece leerlo así? ¿Lo entiende mejor? Le da más luz lo que está diciendo. Que la Trinidad está involucrada en nuestra salvación. Que la Trinidad está activamente trabajando en el proceso de nuestra redención. Ahora, Dios proveyó para el mundo la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús, la misma que aplica el Espíritu Santo. Pero hay algunas cosas muy importantes que necesitamos reconocer en lo que este texto nos está diciendo. En primer lugar, somos elegidos para la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero los elegidos salvos tienen dos características muy importantes. Una de ellas es que obedecen a Cristo Jesús y son santificados y viven en santidad a causa de su elección.
Es decir, que dos marcas muy claras de los elegidos que han sido redimidos verdaderamente por la sangre de Cristo Jesús es la obediencia y la santidad. O sea, ser salvo no es asistir a una iglesia, es parte importante. Yo no me salvo por ir a la iglesia, pero porque soy salvo, me congrego en una iglesia para seguir aprendiendo de Cristo Jesús y poder hablar a los demás acerca de su nombre. Obedezco los mandamientos de Cristo Jesús y me santifico por la obra del Espíritu Santo. Entonces, santidad y obediencia, dos elementos muy fundamentales en la marca redentora que los elegidos tienen que manifestar como evidencia de su elección. Ahí vamos. Entonces, seguimos con el siguiente texto. El versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, alabado sea Dios, pero ¿por qué vamos a alabar a Dios? Bueno, el apóstol Pedro dice: porque Dios es misericordioso, por su gran misericordia con que el Señor nos ha amado. Ahora, esa misericordia de Dios, Pedro la identifica en tres aspectos. La primera es que la misericordia de Dios se manifiesta en el hecho de habernos hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, como vimos, acabamos de ver en el pasaje anterior, me hace obedecer a Cristo Jesús y santificarme en él. Y Pedro complementa esta información diciendo que es también a través de la resurrección de Cristo, ¿verdad? De que yo soy y tengo la posibilidad de nacer de nuevo, que fue la afirmación que Jesús le hizo a Nicodemo en el libro de Juan. Si yo no nazco de nuevo, no puedo entrar en el reino de los cielos. De tal manera que cuando nazco de nuevo, según lo que nos dice el apóstol Pedro, es por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que me permite nacer de nuevo a través de Cristo Jesús, porque si yo no nazco de nuevo, no puedo ser parte del reino de los cielos. La segunda cosa por la que la misericordia, debemos alabar a Dios por su misericordia, es que esa misericordia también se manifiesta en una esperanza viva. Cuando yo nazco de nuevo, nazco no solo a una nueva vida, sino nazco a una esperanza viva y a una esperanza de vida diferente. Y por último, en este caso de la mención corta que hace Pedro acerca de la misericordia de Dios, su gran misericordia es que nosotros también recibimos una herencia indestructible, incontaminable, inmarchitable, es decir, una herencia eterna. Alabamos a Dios porque por su gran misericordia nazco de nuevo, y al nacer de nuevo adquiero una nueva esperanza, una esperanza viva, real, y recibo una herencia. ¡Qué misericordioso es Dios! ¡Qué maravilloso! Porque por su gran misericordia Él ha hecho estas cosas en favor nuestro. ¿Le cuesta alabar usted al nombre de Dios? ¿Le cuesta cantar alabanzas a Dios? ¿Le cuesta abrir su boca para bendecir y alabar el nombre de Dios? Tal vez usted no está tan consciente de la misericordia de Dios a través del nuevo nacimiento, a través de la esperanza que usted tiene cada día para levantarse con fuerza y entusiasmo a pesar de las dificultades de este mundo y de este tiempo, y mirar hacia el futuro, sabiendo que usted tiene una herencia que nadie le va a arrebatar, una herencia eterna provista por Dios para usted. Esa herencia, dice el apóstol Pedro, está reservada en el cielo. Está reservada en el cielo. Así que no todo lo que tenemos está acá. Ahora, relacione esto. Somos peregrinos en la tierra. Y todo lo que Dios tiene para nosotros no está en la tierra. Hay una herencia reservada para nosotros en el cielo. La idea de ser peregrinos es ayudarnos a recordar de que no todo lo de Dios para nosotros está en este mundo, sino que también está en la eternidad, en el cielo, para que lo tomemos en cuenta. Esa herencia que está reservada en el cielo es, dice Pedro, para ustedes, los elegidos,
para ustedes los elegidos. Y todavía la misericordia de Dios se extiende más porque esa herencia que está reservada para nosotros en el cielo, ¿verdad? Al no tenerla nosotros todavía en posesión, Dios nos protege mediante la fe, hasta que esa herencia salvadora sea consumada en nuestra vida. Mediante la fe, dice Pedro, hasta que llegue, en el versículo 5 estoy leyendo, la salvación. Hasta que llegue la salvación. Es decir, voy a caminar agradeciendo a Dios por la misericordia, nacido de nuevo, esperanzado en Dios, en la expectativa de mi herencia, pero mientras recibo mi herencia, Dios me está protegiendo hasta que llegue la consumación de esa herencia reservada que es la salvación eterna. Estoy caminando entonces bajo el cuidado de Dios. Ahora, esa salvación dice que se ha de revelar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Caramba, cuando uno ve lo que está pasando alrededor, uno piensa, esto parece ser el último tiempo. Parece que vivimos los últimos tiempos. Pues sí, la Biblia dice que la salvación se va a revelar en los últimos tiempos. Ahora, uno puede interpretar dos últimos tiempos y más todavía. Uno, el último tiempo profético. El último tiempo profético. El último tiempo del mundo. O puede ser mi último tiempo en la tierra. Mi último tiempo, los últimos tiempos de vida que yo tengo. ¿Cuándo la salvación se consuma en la vida del creyente? Cuando nuestros días terminan aquí, en nuestro último tiempo aquí. Ya sea el tiempo profético o sea el tiempo personal, la salvación, esa herencia preparada para nosotros, llegamos a poseer esa salvación, esa redención al final de los tiempos. Dice la Biblia que se va a revelar. Y esto es para ustedes, dice, un motivo de gran alegría. Hermanos, vivir la vida en este tiempo con gran alegría, con gozo, no tiene que ver solamente con las circunstancias momentáneas, tiene que ver con la esperanza que tenemos, esa esperanza viva que nos lleva a mirar más allá del momento, nos lleva incluso a mirar a la eternidad. Esa salvación, dice las Escrituras, nos generan esperanza, nos generan alegría, nos generan gozo. Entonces, es una salvación completa. La última cosa que menciona el apóstol Pedro respecto a esa salvación es que, si bien es cierto, tenemos una herencia, tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos alegría y sabemos que esa salvación se va a manifestar, entre la salvación, la consumación de la salvación y el momento en el que yo estoy, el apóstol Pedro dice, van a tener que sufrir diversas pruebas. Van a haber algunas pruebas por un tiempo. Por algún tiempo vamos a estar bajo prueba. Y si hay algo que caracteriza la vida del cristiano y la humanidad entera en este tiempo, son las pruebas duras que estamos viviendo en este momento. Es muy duro lo que se está viviendo. Sí, el nuevo nacimiento, el ser elegido, el ser protegido por Dios, no nos libra del sufrimiento. No nos libra del sufrimiento. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? Si son elegidos, si están bajo la gran misericordia de Dios, si Dios nos está protegiendo, ¿por qué tenemos que sufrir? Y bueno, el apóstol Pedro también nos da una explicación respecto a eso. Y hace una mención y dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola con el fuego. ¿Para qué el oro se acrisola con el fuego? Para quitar toda impureza, para quitar toda inmundicia. El fuego quita toda impureza del oro y cuando el oro pasa por lo candente del fuego, bota, expulsa toda impureza que el oro tiene y sale más valioso de lo que era antes de ser sometido al fuego. Eso es lo que sucede con el oro. Y Pedro menciona las pruebas de este tiempo.
son él utiliza la figura del oro para explicarnos de que el oro, después de pasar por el fuego, es más valioso que antes. Y él va a continuar diciéndonos, eh, lo siguiente. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, si el oro, siendo perecedero y un bien material, ¿verdad?, que no va por la eternidad, al ser pasado por fuego vale más, así también la fe. Al pasar por las pruebas, va a demostrar que es una fe digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, dice las Escrituras. Ahora le voy a decir algo relacionado a lo que nos está diciendo Pedro. El apóstol Pedro aquí nos dice de que la verdadera fe manifiesta, la verdadera fe en la vida de una persona se va a revelar, por un lado, a través de las pruebas, se va a purificar, pero se va a revelar cuando Cristo venga. Sabemos que dentro de las iglesias hay gente que no tiene fe, que no cree en el Señor, que tienen otros intereses. Y no nos toca a nosotros juzgar eso o saber o decir quién la tiene o quién no. Eso se va a revelar. Y saben que las pruebas revelan el tipo de fe que nosotros tenemos. No, las pruebas no son para que Dios sepa cómo está nuestra fe. Las pruebas son para que nosotros tomemos conciencia de la realidad de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque Dios no necesita mandar una prueba para saber cómo estamos o el tipo de fe que tenemos. Es para nosotros. Las pruebas es para purificarnos, para sacarnos mejor, para ayudarnos y fortalecernos en nuestra confianza, dependencia en el Señor. Pero todo se va a revelar cuando Jesucristo se manifieste. Ahora, a ese Jesucristo que se va a revelar, dice Pedro, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. A pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean ahora, aún así lo seguimos amando. Esa es parte de la esencia de la fe que nosotros tenemos en el Señor. No lo vemos. ¿Quién vio a Cristo? ¿Quién lo ha visto personalmente? Y claro, algunas personas dicen, bueno, si yo no lo veo, no lo creo, como dijo Tomás. Y por eso no creo en Dios, no creo en la iglesia, no creo en la prédica, no creo en nada. ¿Por qué? Porque no he visto a Cristo. Bueno, el apóstol Pedro dice, ustedes aman a Jesús sin haberle visto. Y aún no lo ven todavía. Físicamente hablando. Físicamente hablando. Y sin embargo creen en Él, lo aman y creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Cuáles son los motivos de gozo que tenemos en Cristo Jesús? Que nos ha redimido, que hemos podido nacer de nuevo, que somos santificados, que somos elegidos por Dios para tener una nueva vida, para tener esperanza viva y para tener una herencia. Oh, ¿cómo no vamos a alegrarnos en Él? ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo no vamos a apoyarnos en Él? Claro que sí, debemos de hacerlo. Un creyente que entiende estas verdades y las acepta, se hace propia de ellas, va a tener gozo en su corazón. Por eso le digo que las circunstancias del momento no deben determinar, no determinan la vida de un creyente. Las circunstancias del momento no determinan la vida de un creyente. Porque el propósito de Dios es eterno y hacia allá tenemos que mirar, no solo al momento. Entonces Pedro dice, pues están obteniendo la meta de su fe y la meta de la fe es la salvación la que vamos a recibir. Seguimos, versículo 10, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, la gracia que anunciaron... los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, inquirieron, estudiaron, dice, cuidadosamente esa salvación, la salvación que nos está prometida. Y querían descubrir a qué tiempo
¿Y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Entonces Pedro inmediatamente recuerda que esa salvación no fue anunciada por los profetas. Y dice que ellos la anunciaron y estudiaron porque querían descubrir cuándo iban a suceder todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas estaban? La salvación que venía a través de Cristo Jesús. Y lo curioso y lo que le llamaba mucho la atención a ellos era entender el sufrimiento predicho a través de la profecía, el sufrimiento del Mesías para nuestra redención. Pero no solo el sufrimiento, sino la gloria que vendría después. Entonces estaban inquiriendo, y lo tengo resaltado allí, los profetas anunciaron, estudiaron, querían descubrir. ¿Y qué era lo que querían descubrir? Tiempo y circunstancias de cuándo el Mesías se iba a manifestar. Y esa manifestación implicaría el sufrimiento de Cristo, pero también implicaba la gloria que vendría después del sufrimiento. Ahora, es una figura también de la vida del creyente. Nosotros sufrimos en este mundo, al igual que nuestro Mesías, al igual que Cristo Jesús. Va a venir sufrimiento. Y ese sufrimiento, entonces, nos va a llamar a nosotros, mejor dicho, no es lo que va a determinar nuestra vida, porque nuestra vida está predestinada por elección para la gloria, de acuerdo a la gracia del Señor por todo lo que hemos visto. Entonces, como estos profetas estaban queriendo saber, queriendo descubrir acerca del Redentor, del Salvador, del tiempo en el que vendría, dice que a ellos lo que sí se les reveló, que era lo que estaban buscando, que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Es decir, los profetas antiguamente se les dijo, no, ustedes no están escribiendo para este tiempo. Ustedes están escribiendo para la gente de otra época. Es decir, Pedro dice para ustedes. Y yo digo para nosotros en este tiempo. Entonces a ellos se les reveló que hablaban de las cosas que ahora son anunciadas a nosotros. Hablaba de las cosas que ahora les han anunciado, dice. Entonces, ¿de qué estaban hablando los profetas que anunciaron el evangelio de la salvación? Solo que ellos no sabían el tiempo en que estas cosas iban a suceder, y el Señor le dijo, paren, esperen, porque no es para este tiempo, es para el tiempo futuro. Así como los profetas recibieron el testimonio de antemano del Espíritu de Cristo anunciando la salvación, así también nosotros el día de hoy recibimos el testimonio del Espíritu acerca del sufrimiento pasado de Cristo Jesús. Recibimos el mismo testimonio. La diferencia es que los profetas anunciaban algo que iba a suceder y hoy anunciamos algo que ya sucedió. Por eso es que la incredulidad, por eso es que el rechazo a la verdad del Evangelio es algo muy, muy serio delante de Dios. No se puede tomar de manera liviana. Porque si los profetas creyeron lo que se anunciaba sin que hubiera sucedido, ¿cuánto más deberíamos de creer nosotros lo que ya se cumplió? Aunque no lo hemos visto, ya se cumplió. La fe nuestra debería ser mucho más fuerte que la que tuvieron los profetas, no más débil, más fuerte, porque nuestra fe se basa no en lo que se anunciaba, sino en lo que ya se ha hecho. Pero hay otra parte de la fe que se cumple en el futuro, que se cumple también en el futuro. Qué maravilloso Dios, porque en el pasado, en el presente y en el futuro, su salvación nos cubre totalmente a todos. Ahora, interesantemente, el anuncio del Evangelio, el anuncio de esa gracia, es la predicación del Evangelio. Porque así lo dice Pedro. Hablaban de las cosas que les han anunciado los que le predicaron a ustedes el Evangelio
por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Si a los profetas les habló el Espíritu de Cristo, ese mismo Espíritu también nos habla a nosotros en este tiempo. Dice que nos hablan de cosas que hasta los ángeles anhelan y desean contemplar y conocer. Los ángeles están atentos y ellos quisieran ser parte de todo lo que sucede en este mundo respecto al plan redentor de Dios. Ahora voy terminando y amarrando algunas cosas y voy para atrás y haciendo algunas conclusiones. Y vamos a partir de esta última. Número 1, la fe que nosotros tenemos no es una fe ciega y una fe tonta. Es una fe que fue anunciada, cumplida, proclamada y una fe que se va a completar al 100% de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. Tenemos fundamento, tenemos conocimiento y debería nuestra fe, la fe de la iglesia, de usted, la mía, el día de hoy, debería ser mucho más fuerte que la fe de los profetas y de los apóstoles en su debido momento, porque nosotros hablamos de cosas consumadas, cosas sucedidas, cosas hechas ya por Dios, cumplidas por su palabra, lo cual debiera de llevarnos a nosotros a una vida de fidelidad, de gratitud y de dedicación a nuestro Dios. Una vida de gratitud y dedicación a nuestro Dios. Ahora vámonos a la otra página. Estoy regresando. Aquí hay algunos elementos bien importantes también de resaltar. Primero, que la fe sin pruebas no es una fe verdadera. Si usted piensa que usted va a ser más fuerte, más fiel al Señor, más firme en el Señor, sin las pruebas, usted está equivocado. Usted está equivocado. Hace unos años atrás, cuando estaba pequeño, quise nadar y quería aprender a nadar. Y claro, ahora vivimos en un tiempo de la virtualidad y estaba viendo que hay clases virtuales de natación. Y me parece muy interesante que lo haya. Pero le digo algo, usted no va a aprender a nadar y a verdaderamente saber que nada si usted no está en el agua. Es en el agua en la que demostramos eso. Y la fe también es así. La fe se muestra que existe cuando la prueba la evidencia. La prueba no solo evidencia nuestra fe, sino que la purifica, la hace una mejor fe, más valiosa, más gloriosa, una fe honorable que honra al Señor, que honra a nuestro Señor Jesucristo. Y esta prueba, las pruebas deberían de llevarnos a amar más profundamente y a depender más profundamente en nuestro Señor, en nuestro Dios. ¿Y por qué debemos de aferrarnos? Porque la salvación está en las manos de Dios. Él es el que tiene toda nuestra salvación. Y regreso, vamos para atrás. Y de aquí hay cosas interesantes, entonces, unas últimas para cerrar este estudio, que debemos alabar a Dios por su gran misericordia manifiesta en estas cosas, pero también alabar a Dios porque Dios nos protege. Dios está preocupado que nuestra fe permanezca. Dios está preocupado que nosotros lleguemos al final de nuestro camino. Y Él dice que nos protege mediante la fe. Esa fe que necesita ser puesta a prueba. Esa fe que necesita ser depurada. Es la que nos protege porque nos acerca definitivamente a Dios. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que la fe no es un adorno para la vida del creyente. La fe es una herramienta de trabajo transformacional que nos permite enfrentar las dificultades y las pruebas y salir victorioso, que nos hace sentir y experimentar la protección de Dios. Por lo tanto, no se trata de un ritual religioso, se trata de una verdadera relación con Cristo Jesús y con Dios. Y vuelvo al principio, donde empezamos en este pasaje, para cerrar nuestra reflexión. Quiero terminar tomando a los elegidos extranjeros. Mis hermanos, yo sé que este mundo tiene muchas aflicciones y dificultades, las vivo, las experimento, pero no debemos olvidar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo.
y que no trabajamos solo por lo de esta vida, trabajamos también por la eternidad. Así que usted, dentro de su agenda personal, dentro de la administración de sus recursos, dentro de la administración de su vida, debe tomar seriamente en cuenta la eternidad. ¿De qué le sirve a usted haber trabajado toda la vida, haber trabajado, haber puesto toda su esperanza en un seguro médico, cuando a la hora de la hora ningún seguro, ningún hospital, ningún médico a los que apreciamos mucho nos puede salvar? La muerte es un compromiso in, eh, ¿cómo se dice? Ineludible. Entonces somos peregrinos y la muerte es lo que más nos recuerda esa condición. Mire alrededor y dése cuenta que somos peregrinos. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga ver y poner los ojos en la eternidad. No solo vivimos para esta vida, vivimos para la eternidad. Consumamos nuestra salvación, ya sea al tiempo final, cuando Dios lo tiene establecido, o al final de nuestro tiempo, como también Dios lo tiene predeterminado. De todas maneras, nuestra herencia, nuestra salvación se va a consumar. Peregrinos, camino a su tierra celestial. Eso es lo que somos y no debemos de olvidar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nosotros. Y por favor, que las enseñanzas de Pedro puedan despertar en nosotros un amor profundo por ti y una fe firme, una fe, Señor, que pasa por la prueba y que sale victoriosa, que sale gloriosa, que sale honorable, Señor, para nuestro Dios. Ayúdanos a permanecer en ti y a caminar, Señor, en este mundo considerándonos peregrinos, porque tu propósito final para nosotros, Señor, no está en los bienes materiales de este mundo, sino en la herencia espiritual que tú nos das, con mucha generosidad, a pesar de nuestros pecados y limitaciones. Gracias por habernos elegido, por habernos provisto redención a través de tu Hijo, por santificarnos en el Espíritu y por habernos tomado por dignos, Señor, de la redención en tu omnisapiencia. Oro, Señor, para que tu palabra cale en la vida y en los corazones de cada una de las personas que acompañó a este estudio. Y te pido, Señor, que tu Espíritu complete toda obra de bien, de salvación y de bondad en cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les invito para que el próximo jueves continúen atendiendo a este estudio bíblico. Hasta luego.